Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a enlazarnos a Los Pinos, mensaje del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en vivo en cadena nacional. Este mes, la naturaleza puso a prueba la fortaleza de México. El 1 de septiembre, la tormenta tropical Lidia azotó Baja California Sur. Una semana después, 11 entidades sufrieron el terremoto de mayor intensidad de que se tenga registro en nuestro territorio y que devastó muchas comunidades de Chiapas y Oaxaca. El 19 de septiembre, otro terremoto de gran magnitud golpeó el centro del país, con graves consecuencias en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos y Puebla. En el transcurso de estas 3 semanas, lamentablemente, más de 400 personas perdieron la vida y cerca de 190,000 inmuebles sufrieron graves daños o fueron destruidos a causa de esos desastres. A pesar de estos dolorosos acontecimientos, México está unido y de pie. Frente a las emergencias, se volcó la generosidad de los mexicanos en favor de los mexicanos. Gobierno y sociedad estamos apoyando a la población damnificada gracias a la solidez de nuestras instituciones y a la solidaridad de nuestra gente. En mis recorridos por las entidades que sufrieron daños, he sido testigo del compromiso y la entrega de decenas de miles de voluntarios, especialmente jóvenes, que auxilian incondicionalmente a quien lo requiere, como brigadistas, dando apoyo en centros de acopio o compartiendo información en las redes sociales. También he visto a las y los mexicanos que laboran en el gobierno de la República, en los estados y en los municipios, dar lo mejor de sí en la primera línea de atención a la población afectada. Más de 90,000 servidores públicos federales se han movilizado en los 300 municipios o delegaciones políticas de las entidades afectadas, apoyando a quienes más lo necesitan. Codo con codo, las 24 horas del día, soldados, marinos, policías, médicos, enfermeras y funcionarios han trabajado al lado de brigadistas y voluntarios de la sociedad civil para superar la adversidad. A todos ellos, voluntarios y servidores públicos, mi gratitud, admiración y respeto. Valoro también el generoso esfuerzo del sector privado para apoyar a los mexicanos en situación de desastre. De igual manera, agradezco la solidaridad y el afecto de naciones amigas y organismos internacionales. Los mexicanos recordaremos su apoyo. Continuaremos con las operaciones de búsqueda y rescate y donde ya es posible, entramos en la fase de reconstrucción. En los estados apoyaremos directamente a las familias con recursos y materiales para reparar los daños parciales o para la construcción de una nueva vivienda. También se otorgarán apoyos para reactivar las actividades económicas en las localidades afectadas. En la capital del país vamos a agilizar y facilitar el cobro de los seguros de daños. Además, junto con el gobierno de la Ciudad de México y el sector financiero, respaldaremos a la población afectada con créditos especiales en condiciones favorables para reponer o reparar viviendas dañadas. Junto a esto, el Infonavit y el Fobiste ofrecerán créditos accesibles para sus derechohabientes afectados por el sismo. Sé que muchos sienten miedo y angustia. Les digo que habremos de poner especial cuidado en las tareas de protección a la población. Así lo estamos haciendo en las escuelas y centros de trabajo de las zonas afectadas. Mi máxima prioridad es velar por tu vida y la de tu familia. Hoy, la unidad de todos los mexicanos está presente y debe continuar para compartir palabras de aliento y abrazar a quienes necesitan apoyo y compañía. Seguiremos demostrando que somos un pueblo que no se rinde frente a la adversidad y que está listo para salir adelante. Muchas gracias. Gobierno de la República. Mensaje del presidente de la República, un mensaje emitido
por los servicios de televisión de la presidencia. Muy serio el presidente. Les doy la bienvenida, señores. Ernesto Farrell, buenas noches. Gracias por estar aquí. Mauricio Candiani, muchas gracias. Don Víctor Piz, muchas gracias por estar con nosotros. Muy serio el presidente, muy contundente, me parece, con datos muy claros. El mensaje duró prácticamente 4 minutos y medio, por ahí, 4 minutos 30 segundos. 190,000 inmuebles afectados, 400 personas perdieron la vida. México unido y de pie, dijo el presidente. Algo que, y yo creo que valdría la pena hacer una reflexión de esto, gobierno y sociedad. Hace mucho que nadie habla de estas dos entes en un binomio, ¿no? Hace mucho en este país que hablamos de esos dos espacios de la vida pública como separados o disasociados. Hoy los mencionó de forma junta. Reconocimiento a voluntarios, a servidores públicos, a la iniciativa privada, agradecimiento a las naciones amigas que han enviado delegaciones, rescatistas, ayuda económica y en especie. La búsqueda y el rescate continuará, reparación de daños materiales y el cobro de seguros de daños. Tu primera lectura del mensaje, Mauricio. Me gusta la sobriedad, el movimiento corporal sereno, sin andar festejando o echándose porras a la estructura gubernamental que le encabeza, y subrayo, como tú lo has hecho, el lenguaje inclusivo de todos los componentes que han sido parte de la reacción a la emergencia. Me gusta que haya traído a la memoria fresca que venimos de 3 semanas que han sido particularmente retadoras para lo que se denomina la capacidad institucional mexicana. Claro. Porque, hombre, un huracán, ya como quiera no sabemos la receta, un temblorcito por acá, como quiera no sabemos. 3 fenómenos perturbadores de esta magnitud en una ventana de tiempo de 3 semanas, no cualquier país podría decir que está pudiendo hacer frente a ella sin desórdenes y caos. Y a mí me parece que está narrando quizá lo que es la etapa más compleja que tenemos enfrente, que es la reconstrucción, la personificación de la tragedia. Ciertos sectores, seguramente hablaremos de esto en un momento, pero hay sectores de la economía que van a sentir dolor. Sí, ahorita. Y bueno, pues finalmente hay que darle oxígeno a los y reconocimiento a los que en gobierno, en sociedad civil, en estructuras organizadas de la sociedad y en estructuras no organizadas, pero improvisadas con mucho entusiasmo, han hecho frente a la tragedia. Ernesto. Me parece que la percepción de, sobre todo de los jóvenes que participaron en el rescate, va a ser distinta de la que opina el presidente. Creo que los jóvenes van a pensar que más bien el gobierno fue rebasado por la respuesta de la sociedad, ¿no? Por otro lado, también creo que la percepción del ciudadano común y corriente en cuanto a qué hizo el Estado, pues por ahí se contaba un chiste de que hay 630 desaparecidos que eran los diputados y los senadores. Legisladores, exacto, sí. Vi un meme al respecto, ¿no? Sí. Sí, muy ausentes han estado, hay que decirlo, ya lo mencionaremos, pero a lo mejor no les tocaba porque es más del Ejecutivo, pero... El tema de los legisladores, lo mejor que uno puede aspirar en estos momentos es oír poco de ellos, porque no contribuyen mucho al debate, pero fíjate que los que vivimos... nos hubiera gustado verlos con los cascos y hace esa comparación por la mención de los jóvenes que hacía. Los que vivimos el 85... Exacto, los que vivimos el 85 vimos un gobierno federal rebasado, incapaz de articular soluciones, con servicios públicos interrumpidos y plazos enormes en la reconstrucción de los servicios públicos más esenciales. Y hoy entiendo que el que está en la tragedia, mi familia fue damnificada el 85 y empatizo con esta sensación de impotencia que te da el que se vea perturbada tu vida y tu patrimonio en segundos. Pero los que no están en esa condición, que si haces números son infinitamente menos los afectados en estas tragedias de lo que fueron esos fenómenos, vivimos
el esfuerzo de reconstituirnos en la vida normal, de contribuir a la cotidianidad lo más pronto posible, sin interrupción de servicios públicos esenciales, sin, es decir, con el parámetro ahí en la importante tragedia. de que la dimensión de aquel impacto en comparación con pues es muy... es diferente, pero... No, y muy ahora sí que, menor, como ¿no? Es diría decir, un aquí... banco hace muchos años, es lo mismo, pero no es igual. No, bueno, yo coincido contigo, hay un gobierno que ha respondido, pero entiendo el punto de que a estos jóvenes de esta generación que no tienen parámetro, que no tienen parangón con aquello, dicen, híjole, pues la gente ganó las... Sí, la gente reaccionó, yo creo que Rebasó, con gran iniciativa, con todo, a las acciones pero yo sí vi un gobierno y sí tengo posibilidad de comparar, el kilometraje no es en balde, de un gobierno que respondió, estuvo activo al frente, dio la cara, informó, movilizó. Bueno, hay personas que afirman el mismo día del sismo, hoy hace 8 días, por cierto, que a las 3 horas había ya vehículos militares y de la Marina recorriendo calles de la Ciudad de México. Acuérdense del 85, ¿no? Hubo un vacío ahí. En el 85 no había Sistema Nacional de Protección Civil. No había el DN3, nada, como lo no había tenemos estructurado. No había... Es decir, entonces, ahorita hay otros en el 85 el temblor fue a las 7:30 de la mañana. De la mañana, 7:20. A las 10 de la mañana el ejército estaba en el edificio de Nacional Financiero donde yo trabajaba y se había caído. Impidiendo el acceso. Impidiendo el acceso, no, pero ya estaba presente, no ¿no? O sea, tampoco fue tan frente. ausente. ¿No? Víctor. Creo que en esta primera semana el presidente se dedicó a atender la emergencia y justo está haciendo esta cadena nacional una semana después, cuando ya tiene información para hacer un balance de la situación. Es lo que acaba de presentar. Hace sin duda pues un reconocimiento a la sociedad, al sector privado, a los países y organizaciones internacionales que ayudaron, y algo muy importante que es donde yo pondría el énfasis: el presidente está diciendo que entramos ya a la fase de reconstrucción. Ya está viendo para adelante, que creo que es lo que viene. Bueno, 8 días, si bien en respeto a las personas que todavía esperan recuperar familiares o los restos de sus familiares, se mantiene esto de la búsqueda y el rescate, pero pues a lo que viene, ¿no? Sobre todo porque, y ahorita vamos a analizar esto, ¿tendrá esto un impacto en la economía, sí o no? ¿Le va a pegar al crecimiento, al desarrollo o no? Si nos permite usted, hacemos rápidamente una pausa, vamos a mensajes y regresamos ahora con el balance económico, que ya a 8 días existen, me parece. Ahora nos dirán los economistas si hay algunos datos que nos permiten hacer un balance y trazar algunas líneas en el tiempo. Mensajes, volvemos. Gracias. Estamos ahí de regreso. El impacto económico y lo que ya los números nos permiten, Víctor, Ernesto, ver con claridad. Ahorita hacemos una parte de Janet Yellen en su discurso de hoy en la mañana, porque ese es un factor externo, me parece, pero ¿cómo se ven las cosas adentro? 2 dimensiones, tratando de resumir, ¿no? Por un lado está el impacto en la actividad económica. Por otro lado está el impacto en las finanzas públicas. En relación al primer tema, el impacto en la actividad económica, distintos
cálculos que he visto de distintos departamentos de economía y los que nosotros hemos elaborado, llegan a la conclusión de que probablemente se frene el ritmo de crecimiento del PIB a este trimestre, tercer trimestre, en aproximadamente, unos hablan de 0.3%, otros hablan de 0.6%. Me suena razonable estas... Entre 0.3 y 0.6%. De menor crecimiento al que se tendría. Hacia abajo. Respecto a un 2% más o menos, que es lo que, el que estaba pronosticado, que ¿no? crecería la economía. Es decir, si esto se hiciera realidad, en vez de crecer al 2, estaríamos creciendo 1.7, 1.8. 1.8. Déjame decirte que ayer salió el dato de cuánto crecimos en el mes de julio y sorpresa, salió más abajo de donde lo Estaba estábamos el pronóstico. estimando. ¿En cuánto salió? 1.3 julio anualizado, cuando, por ejemplo, nuestra estimación, que normalmente andamos al 99%, andaba en 1.8. Ah, Entonces, 5.5 abajo, 0.5 nada. abajo, sorpresivamente abajo. Bueno, es decir, en lugar del 2, a lo mejor estamos hablando del 1,5 en el tercer trimestre, entonces a lo mejor el crecimiento va a ser ligeramente arriba del 1%. Para ponerlo en película, estamos hablando de un impacto marginal. Relativamente marginal. En crecimiento, y vas a hacer el de finanzas. Normalmente cuando suceden tragedias de este tipo hay dos fases. Una que es negativa en la primera fase y después viene una de aceleración. Porque viene inversión Porque viene para la recuperar. reconstrucción. Exactamente, la Así es. reconstrucción. Entonces, al final sale mejor, ¿no?, la economía que si no hubiera pasado. El efecto negativo lo vamos a ver en el tercer trimestre, el año que concluye en este mes, ¿no? Ahí se verá Al 30 de septiembre. 0.2, 0.3 abajo del crecimiento, pero veremos el efecto contrario a partir del cuarto trimestre, a partir de octubre, cuando venga la reconstrucción, y la reconstrucción va a llevar mucho tiempo, ¿no? Varios exactamente, trimestres. varios meses, con algo muy importante. La reconstrucción se va a dar en el sector de la construcción, que tiene un efecto multiplicador muy porque importante. derrama muchos empleos. Exactamente. Exacto. Entonces el efecto va a ser inversamente proporcional, diría que incluso positivo. Dame un dato, porque yo tenía el último de que la industria de la construcción, o por lo menos algunos segmentos como el de la vivienda, otro, estaba deprimido o no había crecido. La industria de la construcción está deprimida, está de hecho en contracción por mucho tiempo, sobre todo lo que es las grandes obras, las grandes construcciones. Y va a haber un empuje brutal, ¿no? Exactamente, va a venir interesante. un empuje importante. Ibas a hablar de las finanzas. Sí. Nada más hay un aspecto adicional en esta primera fase, que los precios en algunas colonias de la Ciudad de México que estaban de moda y estaban sobrevaluados. Hablas de plusvalía. La plusvalía pues sí, de los yo pienso, claro, aquellos que tenían una pérdida en el valor del patrimonio de inmuebles muchas familias. en la Condesa, en la Roma. En la Roma estaba súper valuada, no sé si ustedes se han dado una vuelta ahí, pero Sobrevalorada. los precios estaban por arriba. La del Valle, que también están muy caros, pues ahí vendrá un ajuste, una contracción de mercado, ¿no? Y pobre del que compró al final. Sí, Sí, perdió. o del que empezaba a vender. Sí, fíjate que me preocupan, estas explicaciones las comparto desde el punto de vista macroeconómico. Claramente el sector de la construcción es el que el mercado está entusiasta de que pueda en cierta proporción haber un repunte. Hay a mí industrias que me preocupan en el corto plazo. El sector hotelero de los estados notoriamente afectados. La Ciudad de México siendo uno de los receptores principales del sector hotelero, te doy un dato. La ocupación promedio de la Ciudad de México, de acuerdo al presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del país, generalmente anda en niveles de 66 promedio y hay momentos, eventos que llegas a ocupación de 86, 90%. Eso para la industria hotelera es, buenísimo. Bueno, ahorita estamos en niveles de ocupación de 30% promedio, Bajísimo. con cancelaciones que van hasta diciembre y enero. Es decir, la percepción negativa hacia el destino puede tener efectos mucho mayores de lo que la realidad pragmática de la ciudad pueda. Sí, porque la ciudad sigue funcionando y operando, ¿no? funciona. Segundo sector que me preocupa, que va, como decía mi tío, el rancho junto con pegado, es el llamado industria de reuniones. Todo lo que tiene que ver con congresos, convenciones, eventos internacionales, ahí sí tienes un delay importante, tienes un diferimiento, porque aquel que planeaba hacer su convención para un destino noviembre. para octubre, noviembre, diciembre, Lo va a posponer. si decide posponerlo, ahí sí hay un efecto
económico en este año. Claro. Si decide cancelarlo, hay un efecto económico. Y si decide simplemente reubicarlo de manera agregada, no lo vamos a sentir, lo va a recibir Cancún en lugar de la Ciudad de México, pero sí vas a tener una afectación focalizada en ciertos destinos. Y hay un tercer sector que me preocuparía y que me encantaría la opinión, digamos, de los economistas, que es el sector servicios en general, aislando la industria hotelera y la industria de reuniones. Porque si bien el sector exportador no acaba digamos, de dinamizar la economía en su conjunto, en opiniones de meses anteriores yo les había escuchado gente ilustrada como ustedes, señores economistas, que era el mercado interno el que nos tenía, digamos, el que nos había hecho, nos había oxigenado el Producto Interno Bruto en su recuperación. Si estamos viendo correcciones negativas, que se dice muy elegantemente, pero es disminución del crecimiento en esas... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahí hay un planteamiento. Bueno, sí, claro, evidentemente va a haber un efecto sobre comercio y servicios. Vimos que algunas tiendas de autoservicio departamentales pues tuvieron que cerrar sus operaciones, su actividad, porque incluso muchas se cayeron. Hay centros comerciales que dañados, exactamente. Vamos a ver un efecto sin duda negativo sobre el comercio, sobre los restaurantes. Ya ahorita hay llamados de los restauranteros de algunas zonas de la Ciudad de México para que la gente regrese en la zona de la Roma, de la Condesa, que pues tienen una actividad importante ahí. Y algo que tú decías que es muy importante, lo publicamos en El Financiero, ya hay una caída en las reservaciones para la temporada alta de diciembre en los estados afectados que son destinos tradicionales para esta época del año. Morelos. Me refiero Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla. Chiapas, Puebla, exactamente. Entonces sí va a haber un efecto en la parte de comercio y servicios negativo. ANTAD tiene ya alguna, es muy pronto, son 8 días, pero ¿tiene alguna medición ya que hable de contracción en tiendas departamentales? Ellos dicen que no, la afectación que calculan en tiendas de autoservicio departamentales es del orden de 5% y eso ya es mucho sobre el global. Exactamente, el global. Vamos a ver. Y de finanzas públicas, el otro aspecto, bueno, pues se tiene un seguro con Banco Mundial de $300 millones. Una parte era para huracanes, otra parte para temblores. Los $300 millones es totalmente insuficiente para la magnitud de los eventos que hemos tenido. Pues son como 5,000 y pico de millones, que no viene nada mal, pues, para reactivar construcción o para reactivar infraestructura, carreteras dañadas, etcétera, ¿no? Por otro lado, el gobierno cuenta con fondos que son seguros propios, ¿no? Del que pues va a tener que echar mano para la reconstrucción. Y adicionalmente, pues el secretario de Hacienda, el señor Meade, pues ha hecho un nuevo ejercicio de recorte de gasto, gasto corriente, ajuste, para poder, al final de cuentas, lograr la meta de tener cierto superávit fiscal primario, que se llama, antes del pago de interés de la deuda, para no afectar la calificación de la deuda. Voy a pausa y regresamos enseguida. El presidente habló de seguros de daños y yo quiero escuchar su punto de vista al respecto, porque no es un tema generalizado entre la población mexicana que tenga asegurada su casa o su negocio, es decir, el porcentaje que tiene una cobertura es mínimo, es muy reducido. No llega ni al 9% de las viviendas. Fíjate, bajísimo. Mensajes, volvemos.
Nos quedan pocos minutos, pero hay que aprovecharlos. El tema de los seguros de los que habló el presidente, Víctor, el porcentaje, entiendo... Es mínimo. El presidente dijo facilitar y agilizar el cobro de seguros de daño. Seguros de daño se aplica para vivienda o para auto. Decía antes del corte, menos del 9% de las viviendas en este país tiene un seguro de daños. Si tú tienes un crédito hipotecario con cualquier institución bancaria, trae aparejado el seguro, y el seguro te cubre los daños ante un desastre natural e incluso la pérdida de los muebles, ¿no? Tu menaje de casa, cuadros, en fin, eso te lo puede llegar a cubrir el seguro. La extensión. Exactamente, si compraste la extensión, depende. Un conocedor. Y en el caso del seguro de daños para autos también aplica si tienes una cobertura amplia, que es normalmente la tienen los autos que son nuevos, o de modelo reciente, pues también el seguro te cubre, ¿no? Entonces, bueno, es bajísimo, el 9%. Es bajísimo, sí, el caso de Ahora, sí. este dinero que vendrá, este dinero que Hacienda va a ahorrar para destinar al desastre, o los donativos que vienen de fuera, o el seguro del que hablabas del Banco Mundial, son como 5,000. Ese dinero, Banco Mundial. Ajá, dos cosas. ¿cómo se ponen las prioridades? ¿Está destinado para cubrir al que se le derrumbó su casa, su departamento, su negocio? Muchos seguros, sí, claro. Son, por ejemplo, los seguros ligados los de daño. a la infraestructura educativa, claro que van directamente a financiar la infraestructura Son dineros educativa. públicos. Los seguros que están ligados a proyectos de infraestructura público-privada van directamente a ese asunto. Y por supuesto, los seguros en el ámbito de lo privado, que tienen un beneficiario de nombre y apellido concreto, van ahí y en el mejor de los casos se ubican los usos muy rápidos en la restitución del bien dañado o del bien de uso duradero que habrá que reponer. Pero toda esa gente que no tiene seguro, que perdió su patrimonio de facto, ya sea porque tiene daño estructural y van a derrumbar ese edificio, o porque tiene que hacer frente a gastos de readecuación y rehabilitación de sus viviendas, esos son gastos del ámbito de lo privado. El gobierno no está obligado. El gobierno no está obligado a ayudar a un particular en la restitución de su vivienda perdida en un desastre no cubierto por un seguro. Hoy Miguel Ángel Mancera anunció créditos, préstamos o financiamiento te van a de hasta prestar 3,000, pero no de hasta 3,000 pesos, 8,000, 3,000, 8,000 para personas que perdieron su vivienda, que tuvieran con qué rentar. Bueno, los economistas dirían eso no es diferencial, o sea, eso es un apoyo de corto plazo para sobreponer un poco una crisis, pero no es permanente. Un lugar. A ver, pero yo en Jojutla o en Puebla se me cayó mi tienda, mi negocio y mi vivienda que está arriba está dañada y le quiero pedir al gobierno que venga en mi ayuda. ¿El gobierno está obligado? El gobierno ya dijo, te va a dar a través de ciertos programas, ciertos materiales para que tú puedas, con apoyo además de empleo temporal, comunitariamente tratar de reconstruir esos espacios. Pero no te toca. Pero desde luego no te va a reponer tu inmueble. Hay que poner dos casos, ¿no? Uno, urbano. Fulanito de tal renta un departamento. Sí. El departamento estaba dañado. No tiene seguro por parte vivienda. del dueño. El dueño no tiene dinero para arreglarlo. Ajá. Es un problema en el ámbito de lo privado. Es de lo privado. Claro. ¿no? Ese señor pues, se tiene que salir porque se le va a caer. Va a salir. Ojalá que estos créditos de Mancera le ayuden para poder... Ese es un caso. ¿Y el otro? Chiquititos. Hay una población que se llama San Juan Melatepec, en la Sierra Miji. Con las inundaciones perdieron todos sus cultivos. Con los temblores se cayeron todas las chocitas. Imagínate que llegan y les ponen láminas para reconstruir sus casas. Sí. Pero no hay comercio, no hay cultivos, Economía local. no hay nada. Claro, ahí va a tener que entrar el Estado de manera subsidiaria con apoyos sociales temporales, pero la desgracia la va a tener que A sobreponer. cultivos y a daños agrícolas La históricamente hemos Por financiado. esta situación, esta población que no tiene este tipo de protección, este tipo de seguros, muchas familias, muchos pequeños empresarios van a tener una crisis en sus finanzas personales. Eso es inevitable y lo vamos a ver el próximo año. Muy bien, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Mauricio Candiani, gracias. Ernesto Farrell, gracias. Víctor Piz, muchas gracias. Gracias a usted por la gentileza de su atención. No se despegue. Una tras otra. A continuación, el financiero Bloomberg, Kiren y María.
3 horas de información continua con lo que tienes que saber de negocios y finanzas del continente americano.